Tenemos hoy un panel que va a abordar un tema de capital importancia, un tema de gran vigencia, ya que implica retos, implica cambios, implica desafíos y grandes oportunidades. Tendremos a continuación el panel La nueva economía, innovación y transformación digital para la industria, brechas, oportunidades y desafíos. Me permito brevemente reseñar a los especialistas que hoy nos acompañan. Rubén Darío Díaz, quien es consultor en transformación digital e innovación con más de 20 años de experiencia en desarrollo de negocios, profesor del IESA y de diferentes programas que se desarrollan en esa casa de estudio. Durante los últimos años ha asesorado diversas empresas en la formulación de estrategias de negocios digitales, identificación de oportunidades, nuevos negocios, reinvención. Para nosotros es una gran satisfacción tener a Rubén Darío Díaz hoy moderando este panel. Igualmente tenemos a Álvaro Silva Pérez, ingeniero mecánico con maestría en Ingeniería Civil de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, director general de Puramin, compañía anónima, empresa productora de especialidades de hidrocarburos y presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química, ASOQUIN. También nos acompaña en este panel Laszlo Beque, con estudios doctorales en investigación de operaciones en la New York City University, máster en Ingeniería Industrial y Gerencial en la Universidad de Columbia, socio fundador de la firma Beque Santo, presidente del Comité de Tecnología de Benanchan. Es un articulista que tiene fecundo, que publica con mucha periodicidad y que su blog es muy visitado por la vigencia y por lo que aporta semanalmente. También estará con nosotros Nivario Rancel, ingeniero industrial de la UCAP, magíster en Ingeniería Industrial en la Universidad de Stanford. Actualmente también es profesor del IESA, consultor en las áreas de emprendimiento, innovación y gerencia de procesos. Es un empresario, comerciante y director de empresas. Luis Abarca tiene una maestría en negocios en la Manchester Business School de la Universidad de Manchester y ha participado en el programa de intercambio del Instituto Empresa de Madrid. Tiene una maestría en sistemas en la Universidad Simón Bolívar, es ingeniero en informática de la Universidad Lisandro Alvarado. Es socio de Sinergia Consulting Group, representante de Gartner para la región de Norteamérica, profesor invitado IESA, consultor gerencial especializado en estrategias de negocio y tecnologías de información. Andrés Monbrún es un ingeniero mecánico de la Universidad Metropolitana con certificación en un programa del MIT en el Internet de las Cosas. Es un empresario venezolano en el área de tecnología, orientado a las tecnologías de Internet y de transformación digital. Este panel va a tener una dinámica bien interesante, por eso invito primeramente a su moderador, Rubén Darío Díaz, quien va a iniciar la dinámica del mismo. Rubén Darío Díaz, ¿dónde está? Bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, de verdad, para hablar de innovación, tecnología, creo que hubiera sido más fácil hacerlo en Silicon Valley con unos emprendedores jóvenes. Pero bueno, creo que el reto es muy importante para Venezuela, para hacerlo en estas circunstancias y sobre todo con empresas. Porque cuando hablamos de innovación y tecnología tendemos como hace rato habló el diputado, pensamos en los emprendedores, en Rappi, en todas estas cosas, digamos, novedosas que suceden, pero muy poco tomamos el tema de las empresas, que es donde el reto es muy importante porque es doblemente complejo. No solamente está el proceso propio de la innovación y la creación, sino hacerlo en empresas que están activas, que tienen decenas o cientos de empleados, donde tienen jerarquías, donde tienen procesos, donde tienen una experiencia muy amplia. Entonces, ahí es donde el reto se hace interesante en estos aspectos. Entonces, como ya les comentaron, me toca moderar. Yo al principio voy a hablar de algunos temas para poner en contexto de qué se trata esto de innovación y transformación, y luego el pase al resto de los panelistas, y luego tenemos una sesión de preguntas y respuestas.
Entonces, fíjense, disculpen, voy a tener que a veces ver hacia atrás porque no tengo una lámina enfrente. El tema es que el reto de las empresas, sobre todo en Venezuela, se mueven en este momento sobre, llamémoslo como unas capas tectónicas que están por debajo, unas que tienen que ver con los aspectos locales, que son propios de lo que está ocurriendo en Venezuela, como bien mencionaba el presidente Guaidó ahorita, en los últimos 6 años, una economía que ha perdido 60% de su tamaño. En estos días escuchaba a un empresario diciendo que él se estaba mentalizando no para un país de 30 millones, sino en su mente es un país de 5 millones solamente y a ese tamaño está redimensionando su negocio. Pero también está el tema de un cambio muy importante en los patrones y hábitos de los consumidores. Muchos de nosotros nos vemos igual que hace unos años, creemos que somos iguales hace algún tiempo, pero realmente a nivel de consumidor había un cambio tremendo y seguramente muchas de sus empresas lo han vivido. El consumidor venezolano hoy día, estamos hablando, según la última encuesta en COVID, más de un 90% de un país en pobreza, o sea, donde realmente la jerarquía en el orden de adquisición de sus bienes y servicios ha cambiado dramáticamente, si es que lo pueden adquirir. Entonces, ese contexto que es propio de Venezuela está, digamos, subyacente a las industrias venezolanas, pero en paralelo también se mueven otras fuerzas que son globales que también nos impactan en Venezuela. Por un lado, es un nuevo rol o paradigma del petróleo en la economía. Ciertamente, para el caso venezolano va a ser un motor, un impulso importante en estos próximos años, pero la realidad es que en el largo plazo es mucho el cambio en el paradigma, tanto en la producción como en el uso de las tecnologías fósiles que está ocurriendo. Y por otra parte, un movimiento que viene a un paso muy acelerado, que lo conocemos hoy día como la cuarta revolución industrial o la transformación digital, que de alguna forma está también afectando tremendamente la forma como operan los negocios, las industrias a nivel mundial. Entonces, sobre estos 4 grandes placas tectónicas, por ponerlo de alguna forma, es que las industrias venezolanas están operando. Y esto requiere un cambio importante, porque fíjense que muchos de estos movimientos han ocurrido en menos de una década, tal vez en muy pocos años para la capacidad que tienen las empresas en renovarse, en reinventarse, en cambiar. Entonces, estamos hablando de unos cambios muy profundos, muy complejos y muy rápidos que han ocurrido en el país. Entonces, ¿qué nos quedan a las empresas venezolanas? Bueno, en algunos casos mejorar, en otros casos innovar, en otros casos reinventarse o transformarse. Ahora vamos a ver alguna diferencia entre estos términos, pero es el paso que tenemos que hacer para poder mantener nuestras empresas productivas, por lo menos, o sobrevivir a estos embates que estamos viviendo en este momento. Entonces, fíjense, voy a apoyar un poco en este modelo, porque básicamente los temas de cambio en las empresas tienen que ver con 2 aristas, pero tienen 3 aspectos. Uno es que las empresas pueden cambiar en el orden, digamos, vertical, es en su propuesta de valor, en las cosas que hacen, en lo que ofrecen, en los productos y servicios que fabrican. Entonces, eso es un movimiento de innovación. El otro, que es el nivel horizontal, tiene que ver con cambios en la forma como hacemos las cosas, en los procesos, en los métodos, en la organización, en todo lo que es el modelo de negocio, que es la forma como operamos las empresas. Y también un movimiento diagonal, que es cuando cambiamos, que son las grandes transformaciones, tanto lo que hacemos y la forma como lo hacemos. Digamos que en ese ámbito es donde vamos a estar operando. Entonces les vamos a mostrar algunos ejemplos venezolanos de cómo empresas en los últimos años han intentado hacer estos cambios en estas distintas dimensiones que vamos a hablar, que es mejorar, innovar, reinventar y transformar. Fíjense, en el caso de mejorar, estamos hablando básicamente de cambios que se hacen en los productos que ya las empresas hacen bajo las formas que ya conocen, ¿no? Siempre un espacio para mejoras en estos aspectos y tiene que ver con, en el caso venezolano en los últimos años, mucho con redimensionar los productos actuales que ofrecen. Entonces, fíjense un par de ejemplos que tenemos acá. Entonces, vemos el Cocosete Mini. No es que realmente sea una innovación tremenda, pero bueno, es una adaptación del producto al bolsillo del venezolano. Vemos Polar hizo un intento hace unos meses de crear la media caja de cerveza. Bueno, estas son adaptaciones que se hacen en los productos, que yo llamo mejoras. No son innovaciones de gran alcance, pero sí de alguna forma tratan de adaptarse a las condiciones del mercado. La otra forma de innovación
lo que llamamos innovación propiamente dicho, tiene que ver con la creación de nuevos productos y servicios. Entonces, este movimiento vertical, básicamente mantenemos la misma forma como operamos en los negocios, las mismas estructuras, los mismos procesos, pero tratamos de desarrollar nuevos productos para el mercado. Entonces, por ejemplo, aquí les quiero poner un caso de una empresa en San Cristóbal, una pequeña empresa, pero muy interesante en la forma como ellos han redefinido el mercado. Ellos han entendido el empobrecimiento tremendo que ha habido en la población, de que un grupo importante de la clase media ya no puede adquirir bienes y servicios como lo hacía antes, y básicamente lo que han hecho es dignificar productos como el fororo y el papelón para que la clase media pueda adquirirlo, y su forma de innovar ha sido en sus procesos crear una marca, darle mayor calidad, o sea, hacer que la persona o los consumidores no sientan algún tipo de desmejora en su calidad de vida porque están adquiriendo productos que históricamente no han consumido. Es un proceso interesante de innovación. En reinvención, fíjense que estamos hablando ya del lado lateral, podemos tomar como ejemplo el caso de Nestlé, que recientemente, bueno, lo conocemos recientemente, pero tiene más de una década realizando, que es el programa de desarrollo agrícola industrial, donde hizo una reconversión muy importante de todos los procesos de procura y de su cadena de suministro al invertir la fórmula de materia prima en la cual hace más de una década más del 90% de su materia prima era importada y actualmente más del 80% de su producción es nacional. Eso ha sido un trabajo titánico de la empresa en términos de reorganizarse, de cambiar sus sistemas de procura, de formar técnicamente a todos sus proveedores, reordenar todo el sistema de procura, y ha tenido digamos, un impacto muy importante en la empresa. En aspectos de transformación, que estamos hablando que estos son los procesos más complejos, donde cambian de forma simultánea tanto los productos como los procesos y la forma como se organiza la empresa, podemos ver el caso, por ejemplo, de lo que han hecho las empresas, los rones premium venezolanos, donde al irse a mercados internacionales no solamente han tenido que mejorar el producto, sino crear estructuras que realmente den apoyo a todo el esfuerzo de exportaciones, de creación de nuevos mercados. Entonces estos son esfuerzos tremendos de cómo una empresa se reinventa en términos de salir de su ámbito normal de operaciones. Y más recientemente, en ese mismo caso de transformación, ya hablando de transformación digital, tenemos un caso como el de Daicos, una empresa venezolana que, dado las circunstancias tecnológicas que han ocurrido en el país, entonces, bueno, tomó el paso de reinventarse totalmente como empresa, desarrollando nuevos productos para nuevos mercados, con una nueva organización, una nueva visión y una nueva misión en un proceso que está llevando a cabo en este momento. Entonces, estos son pasos, digamos, muy profundos que requieren un esfuerzo significativo de la empresa. Entonces, claro, aquí la gran pregunta es, ¿por qué muchas veces nosotros como líderes nos mantenemos en esa zona gris que está ahí de las mejoras? ¿Por qué tenemos ese temor a romper esa barrera de irnos hacia otros espacios? Y aquí entonces les quiero dar algunos aprendizajes o lecciones que hemos aprendido en los últimos años de por qué esto ocurre. Porque la tendencia natural es que decimos que las empresas no se transforman, bueno, porque los empresarios son conservadores, porque son unos dinosaurios que no quieren cambiar, porque, bueno, 10.000 cosas, que quieren estar en su zona de confort. Y realmente hay un tema que es paradójico, que es que muchas empresas o muchos líderes no innovan porque son muy buenos gerentes. Y la paradoja está en que la gerencia nos lleva a ser eficientes, a repetir, a tratar de tener la mayor rentabilidad haciendo lo que sabemos hacer, y en ese incremento o ese desarrollo de la gerencia, entonces nos impide los procesos de innovación. O sea, aquí les quiero comentar algunos de los aspectos de qué cosas nos afectan. Entonces, lo que llamamos las trampas del éxito de la gerencia, uno tiene que ver con el foco. O sea, la gerencia tradicional nos ha enseñado que las empresas deben tener foco y los líderes tienen que enfocarse en su negocio medular. Pero estamos viendo que muchos de los movimientos que están haciendo las empresas para innovar y adaptarse están fuera de lo que tradicionalmente llamamos el foco de negocio. Entonces, el tema de replantearnos estos aspectos de si el foco de negocio es lo que nos va a mantener vivos en nuestro negocio, o replantearnos escenarios distintos dada la nueva realidad de los negocios, es lo que tenemos que empezar a evaluar. El aspecto de la toma de decisiones con base en información perfecta o exacta. Claro, un buen gerente básicamente exige que se le presente un plan de negocios, un caso de negocios, números, una cantidad de información para poder tomar decisiones, pero realmente cuando estamos pensando a futuro no sabemos exactamente cuáles son las tecnologías que van a
a tener mayor impacto, no sabemos exactamente cómo va a reaccionar el consumidor. Entonces tenemos una cantidad de variables que atentan contra esa toma de decisiones, pero aún así tenemos que hacerlo. Luego les voy a comentar básicamente cómo abordamos estos temas desde el punto de vista de la innovación. El aspecto de internalizar, no internacionalizar, internalizar procesos en vez de tercerizar o crear ecosistemas. Bueno, porque históricamente ha sido más eficiente, más barato tener control sobre muchas etapas del proceso de negocio dentro de la propia empresa. Entonces lo que tenemos ahora es una cantidad de tecnologías que nos permiten intercambiar información, datos, tener acceso a precios de mercado, a precios de los insumos. Entonces, al final, una cantidad de los fundamentos por los cuales nosotros empezamos a internalizar procesos en las empresas ya no tienen razón de ser y se pueden perfectamente tercerizar o empezar a crear con base en el apoyo de otros entes, de otras empresas. Tenemos el caso de la proyección lineal, bueno, porque nosotros como gerentes tendemos a ver el futuro básicamente como una proyección del pasado. O sea, empezamos a tomar decisiones, de decir, bueno, si mi empresa se ha comportado de alguna forma en los últimos 10 años o ha tenido este comportamiento en términos de producción, en términos de costos, en términos de demanda, básicamente yo proyecto sobre ese día el futuro. Y cuando estamos hablando de un entorno digital, estamos hablando de cambios muy violentos que se plantean en escenarios exponenciales. O sea, muchos de ustedes no pensaban hace 5 años o 6 años que los carros autónomos, que la Internet de las cosas, que la inteligencia artificial iban a ser temas que iban a estar en boga actualmente. Bueno, esa es la velocidad con la que la tecnología avanza. Entonces son procesos que son mucho más violentos a la capacidad que tenemos nosotros mismos de generar información y de resolver esos problemas en la toma de decisiones. Y por último, tenemos la confianza en el criterio de expertos. O sea, básicamente nuestra toma de decisiones en las empresas es, llamamos a nuestro entorno más cercano, al grupo de gente con mayor experiencia del negocio para pensar en los aspectos estratégicos, pero no necesariamente ese grupo tiene toda la información ni está familiarizado con las cosas que están ocurriendo en el mercado, sobre todo desde el punto de vista tecnológico. Entonces, ¿qué están haciendo muchas empresas? Bueno, crean esto, lo que llaman la junta sombra o shadow boards, donde básicamente grupos más jóvenes de personas en la organización que están más vinculadas, más familiarizadas con los aspectos digitales, empiezan a tomar decisiones o a participar en la toma de decisiones importantes. Entonces, estos son algunos, solo algunos de los aspectos que a veces nos bloquean a los líderes, sobre todo en los procesos de innovación y transformación, y no porque no tengamos las capacidades, sino porque básicamente nuestra experiencia reafirma o ha reafirmado consistentemente en los últimos años que la forma como pensamos y tomamos decisiones es la correcta, pero estamos hablando de un entorno que no es el que nosotros estamos acostumbrados. No es el mismo mercado venezolano, no son los mismos consumidores, no es la misma dependencia de algunas variables económicas y obviamente no es la misma tecnología la que estamos aplicando en este momento. Entonces, ¿qué cosas bloquea por qué se bloquea nuestra forma o nuestra toma de decisiones? Y básicamente por un aspecto de la percepción de riesgo que hay hacia el futuro y hacia la innovación. Entonces, de una forma muy simplificada, básicamente los aspectos que tenemos que trabajar para empezar a reducir esa percepción de riesgo es en aspectos de la incertidumbre y las capacidades. Por una parte, la forma de reducir esa percepción de riesgo es teniendo mayor información acerca de todos los fenómenos o factores que están en el mercado. ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas? ¿Cuál es la velocidad a la cual van a estar incorporándose en el mercado? ¿Quiénes son los competidores que van a estar participando ahora y en futuro en mi industria? ¿Cuáles son las tendencias que tienen los consumidores en el futuro? ¿Cuáles son los aspectos geopolíticos? Estamos viendo lo que ocurre ahorita en Estados Unidos y China con los aspectos tecnológicos. O sea, ¿cómo todo eso va a afectar a futuro nuestro negocio? Y básicamente es un tema de información, de poder analizar y obtener esa información. Y en términos de capacidades, que es el otro factor de la variable, en el momento que empezamos a tener mayores capacidades, entonces obviamente empezamos a tener menor percepción de riesgo y estas capacidades tienen que ver con algunas que son totalmente nuevas, como el tema de gerencia ambidiestra, los temas de innovación, de cómo creamos organizaciones ágiles, cómo ayudamos a la empresa a aprender, a cómo nuestro equipo ejecutivo acompaña y apoya al resto de la organización en estos procesos. Entonces, fíjense, ya finalmente tenemos breve espacio para que puedan participar los panelistas. El mensaje es que muchas veces la innovación o el cambio no se da necesariamente porque las condiciones del mercado nos los impiden. Básicamente lo que impide la acción es nuestra poca capacidad que tenemos a veces de comprender y analizar el futuro y sobre todo de cómo
el generar las capacidades en nuestra propia organización para poder enfrentar ese reto. Entonces, bueno, quería dar este pequeño marco de los aspectos de innovación o los ámbitos que tenemos de innovación para entonces darle el pase al resto de los panelistas. Entonces, muchas gracias por ahora. Entonces, bueno, nos sigue Álvaro Silva, no sé si... Buenas tardes. Esta presentación puede lucir un poquito fuera de lugar en el contexto de este grupo de calificados panelistas. Cuando Juan Pablo me llamó para hacer esta breve exposición, me dijo, y él lo mencionó en su discurso, debe ser el cable a tierra. Un poco el punto de partida donde estamos para dar un potencial salto tecnológico. La respuesta creo que no es impredecible, no estamos muy bien, obviamente. La situación económica de nuestras empresas es bastante delicada, por decirlo menos. Y un poco en esta presentación lo que vamos a tratar es un poquito de cuantificar eso, ¿no? Vamos a tratar 3 temas, que es un poco para meternos en contexto, un poco la vigencia de la economía petrolera, luego realmente el tema de la presentación, que es el estado de las cosas, cómo estamos para dar ese salto tecnológico, y finalmente un poquito de esperanza. Si no tuviéramos esperanza no estaríamos acá. Juan Pablo me dijo que tratara de preparar una presentación balanceada. Bueno, conseguí 17 láminas de problemas y una lámina de esperanza. Pero si no tuviéramos la esperanza no estaríamos acá. Estas láminas son realmente bien conocidas en el país, es público y notorio. Esa refleja un poco la caída de la producción petrolera. Es público y notorio, estas gráficas se publican en los periódicos. Hace unos años estábamos sobre los 3 millones de barriles por mes. A final del año 2018 estamos produciendo 1.850.000 barriles aproximadamente, y en el presente, con suerte, llegamos a los 850.000 barriles. Esto implica que el tema de nuestra economía ha cambiado violentamente y particularmente en los últimos 2 años. Y no es solamente un problema de la industria petrolera que drena hacia abajo. La industria del acero se encuentra virtualmente paralizada, no tenemos acero para la construcción de envases ni para perfiles estructurales. No tenemos aluminio para los mismos envases, para los productos químicos. No tenemos gas porque no hay producción de petróleo para producir plásticos. Es decir, en una etapa inicial de transición, nuestras empresas se van a parecer mucho a cómo funciona una economía en países que importan la totalidad de sus materias primas. Es decir, nos vamos a parecer más a una industria que opera en Centroamérica, a una industria que opera en el Caribe, donde el 100% de las materias primas es importada. Y no se me malinterprete, existen muy buenas empresas en esas regiones, pero es allí, al no contar con las ventajas de materias primas locales o de un dólar subsidiado, por ejemplo, la tecnología se vuelve realmente importante a los fines de preservar la competitividad. Cayendo en el tema, yo les voy a presentar algunas cifras. Yo, hablando como presidente de Asoquim, por supuesto hablo desde el sector químico y petroquímico, pero teniendo muestras de aproximadamente más de 200 empresas o más, creemos que las cifras de nuestras encuestas pueden reflejar estadísticamente la situación del sector productivo industrial en el país.
Esta primera lámina representa, en el eje horizontal, y todas las vamos a ver así, están trimestres desde el año 2009 hasta el año 2019, 10 años de historia, 10 años de encuestas. En el eje vertical tenemos el porcentaje de las empresas que responden la pregunta. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de la variación de las ventas de este trimestre comparada con el trimestre anterior. Debemos poner atención a la barra rosada, que significa la disminución de las ventas. En el año 2011, que es el comienzo de la gráfica, 28% de las empresas decían que estaban disminuyendo sus ventas. Hoy en día, 89% de las empresas reportan una disminución de ventas de este trimestre al trimestre anterior. Más dramático, por el efecto que tiene sobre la paralización de las empresas, es la capacidad utilizada. En este caso, de nuevo, en el eje horizontal los trimestres y en el eje vertical el porcentaje de empresas, debemos prestar atención a la barra roja, que representa empresas que están reportando capacidad utilizada entre 0 y 20%, es decir, prácticamente paralizadas. En el año 2009, 30% de las empresas decían que estaban en ese rango de operatividad. En el año 2019, 70% de las empresas están reportando estar operando aproximadamente en promedio del 10%. Eso significa que el 70% de las empresas de nuestro sector están reportando estar prácticamente paralizadas. Con relación a los volúmenes de inventario, pues pueden ver ahí la parte gris y la parte marrón representa disminución de inventarios. En este caso, 84% de las empresas reportan tener disminuciones de inventario en el último año. Con relación a las exportaciones, la situación es igual. Se sigue deteriorando la capacidad de exportaciones. Quizás la próxima lámina es más clara. En el año 2009, 37% de las empresas de nuestro sector estaban exportando. En el año 2019, apenas 10% de las empresas reportan exportaciones y con un efecto de disminución aguda. Finalmente, en este segmento, la lámina representa las inversiones realizadas. Acá debemos ver la línea de arriba que representa el porcentaje de empresas que están reportando inversiones en el año 2019. 50% de las empresas no harán ningún tipo de inversión este año. 46.7% solo harán inversiones operativas y solo 3.3% están haciendo nuevas inversiones en infraestructura o en capacidad de producción. Podemos resumir entonces la situación del sector estamos produciendo a niveles muy por debajo de nuestra capacidad instalada. Tenemos una virtual eliminación del crédito y una aguda restricción de la liquidez, una descapitalización por efectos del agotamiento de inventarios, y en esto tuvo mucho que ver la ley de precios justos, que obligó a muchas empresas a vender a costos históricos, no pudiendo hoy en día renovar sus inventarios. Hay una tendencia a la pérdida del talento humano, que ya todos conocemos, una dispersión de la normativa legal. Hoy en día no sabemos siquiera si el sistema de control de cambios ha sido totalmente eliminado. Y finalmente tenemos niveles mínimos de inversión en infraestructura y en capacidad de producción.
Finalmente la lámina que pudimos salvar, tenemos esperanza. Esta lámina representa, hay muchos niveles de certificaciones. Hay certificaciones ISO, certificaciones para potabilidad de agua, muchas. La misma marca Norben, que todavía sobrevive. Esta es simplemente un ejemplo de la certificación ISO. En un país donde las empresas están operando al 10% de su capacidad, donde hay un número importantísimo de empresas que están desapareciendo, donde los empresarios reportan vertiginosas caídas en las ventas, los sistemas de certificación se mantienen. El empresario venezolano cree en la normatización, cree en la digitalización, cree en los sistemas de calidad, cree en los sistemas de gestión. Tanto es así que se mantiene estable el nivel de certificación a pesar de todos los problemas de los cuales hemos hablado. Es decir, esta voluntad de mantener los sistemas de gestión es un punto de partida muy importante que permitirá en el futuro la digitalización y la creación de sistemas más inteligentes de control que permitan incrementar la productividad y sostener la competitividad. Con esto termino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Álvaro. De verdad, bueno, era importante que tuviéramos un punto de partida y un contexto, porque a veces cuando hablamos de innovación, transformación, suena así como algo mágico o que no estamos preparados, y era importante que el resto de la ponencia lo hiciéramos bajo el contexto del entorno venezolano, como el reto que tenemos que enfrentar. Entonces, para eso ahora participa Laszlo Beque, quien nos va a dar una visión de lo que es la industria 4.0, ¿no? De cuál es ese punto final al que vamos a llegar o intentamos llegar. Bueno, sin más, Laszlo. Bueno, yo estoy no el cable a tierra de las 16 láminas, que yo no estoy en el cable a tierra que Álvaro planteó de las 16 láminas de la realidad que vivimos, sino más bien me han pedido que hable de Industria 4.0 y suena como difícil hablar de tecnología emocionante, de cosas nuevas que están transformando el mundo dentro de la realidad que nosotros vivimos. Sin embargo, pensando un poco lo que iba a conversar hoy, me doy cuenta que efectivamente sí tiene mucho sentido Industria 4.0 y básicamente trato primero de responder, y ahora sí viene a ver si pego la lámina. Ajá. Quisiera en el primer punto tocar el hecho de que si es relevante la tecnología para nuestra industria en el año 2019. O sea, hacer cambios tecnológicos, pensar en ellos, trabajar hacia ellos. Voy a hacer una entrada un poco viendo el mercado nacional, el mercado global. Después voy a hablar realmente brevemente de lo que es Industria 4.0 y de los sueños que nos permite hacer. Y quisiera terminar viendo, bueno, ya que hablamos de Industria 4.0, nosotros como empresarios, como industriales, ¿hasta qué punto podemos aprovecharlo? Entonces, voy a comenzar primero con el tema de la relevancia, y es muy interesante porque el cambio tecnológico tiene impacto desde el punto de vista de nuestro mercado nacional y también de la realidad global. En el mercado nacional, ¿cuál es lo que un poco Álvaro nos ha contado? Bueno, nuestro mercado se contrajo extraordinariamente y además de eso hemos quedado muy desactualizados tecnológicamente. Pues obviamente uno cuando está sobreviviendo tiene que dedicar los recursos a lo que le permita sobrevivir. Sin embargo, y creo que la razón por la que estamos todos aquí es porque estamos contando con que va a haber una transición, que esa transición va a abrir las puertas a una Venezuela totalmente diferente. Y cuando eso ocurra, nosotros vamos a entrar en un mundo competitivo que va a ser competitivo en lo interno y en lo externo.
Digo interno porque una vez que Venezuela se abra, pues llegarán competidores de cada uno de nosotros del exterior a tratar de tomar el mercado que haya y contando con que va a ser un mercado más grande. Pero además de eso, y yo creo que estamos conscientes todos nosotros, que nosotros para poder crecer vamos a tener que exportar. Y no va a ser exportar petróleo, va a ser exportar los productos que nosotros produzcamos en condiciones que permitan competir hacia afuera. O sea que nuestra realidad es que a lo que vamos a ir es a un mundo competido adentro y afuera. Ahora, uno diría, oye, esto es bien difícil, porque el mundo afuera no está viviendo las realidades que vive Venezuela. Pero déjeme decirle que el mundo afuera tiene otros problemas, que también se convierten en oportunidades para nosotros. Por un lado, y es bien interesante, se hace una encuesta, la gente de Alianza, una encuesta de cuáles son los riesgos de negocios en el mundo, cuáles son los principales. Curiosamente, el riesgo número 7 es el de las nuevas tecnologías. O sea que el hecho de que lleguen las nuevas tecnologías significa que aquellos que son los grandes jugadores o los jugadores medianos en el mundo están enfrentando un riesgo. Entonces, ese problema no lo tenemos nosotros, ese problema lo tiene el que está en ese mundo. Pero además de eso, y esto es una realidad que está comprobada también a través de los estudios, a las empresas más exitosas no necesariamente les es fácil innovar. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque viven en su mundo, están en un mundo de comodidad y prácticamente tienen que inventarse el hecho de que van a innovar. Creo que nosotros no estamos frente a eso y de hecho hemos estado haciendo ese trabajo recientemente. ¿Qué implica eso desde la perspectiva nuestra como empresarios venezolanos en el área industrial o incluso en el área de servicios? Que básicamente nosotros vamos a tener que competir adentro y afuera y vamos a tener que innovar o seguir el proceso de innovación que ya hemos venido haciendo. ¿Esto qué nos va a exigir primordialmente? Mayor eficiencia en lo que hacemos, porque vamos a estar en un mercado abierto en el cual vamos a poder competir en función de precios, en función de calidad y para eso tenemos que ser eficientes. Y nos va a tocar a muchos de nosotros, además de eso, buscar nuevas formas de producir y nuevos productos, pensando tanto en el mercado nuestro nacional como en el mercado global. Eso me lleva a un tema más fácil que es la industria 4.0 curiosamente ahora uno le pone números a las cosas que ocurrieron en el pasado. La industria 1.0 es la revolución industrial, que debe ser de las pocas revoluciones buenas en este mundo, porque nos cambió radicalmente. Principio del siglo XIX, cuando apareció la mecanización a través del agua y del vapor. Podemos denominar industria 2.0 lo que fue a principios del siglo XX, cuando apareció la producción en masa, las líneas de ensamblaje, Ford, que hizo una transformación total de la industria. Y la industria 3.0 es la que ya hemos venido viviendo desde hace un número de años, que es cuando computadoras entraron en nuestros negocios y arrancaron procesos de automatización. Ahora, en la realidad, el área industrial es la que, desde el punto de vista propio de industria, es la que ha hecho menos avances en temas de automatización y tiene mucho que ver con las características de la industria. Se puede hacer una hoja de Excel que pueda usar cualquier persona o cualquier empresa en el mundo, pero la realidad en el mundo industrial es que probablemente no hay dos plantas idénticas y tener soluciones globales que ellos simplemente las pueden casquetar encima de algo no son tan fáciles. Sin embargo, la tecnología avanza y ahora sí hemos llegado a lo que se llama industria 4.0. Ese término lo inventaron en Alemania hace unos 10 años y creo que es lógico que sean los alemanes que lo hagan porque básicamente viven de industria y de exportación, y ya trata de la digitalización de la manufactura basado en tecnología que esté disponible. Industria 4.0 básicamente lo que trata es de sistemas inteligentes que son autónomos, que son alimentados por data, por aprendizaje de máquina y que eventualmente toman decisiones sin la participación humana. Aquí el tema de aprendizaje de máquina, que realmente es el componente de inteligencia artificial que más impacto está teniendo, tiene un peso muy grande porque básicamente lo que estamos hablando es de tomar
centenares, miles o millones de experiencias y procesarlas y de ahí sacar el conocimiento que se requiere para poder tener percepciones que no existían antes y para tomar decisiones. Las aplicaciones, en lugar de ser una aplicación de un ERP de tal tipo, más bien en Industria 4.0 hay una gama muy extensa de aplicaciones que uno puede buscar. Hay la optimización de nuestra operación en forma rápida y eficiente, que después incluso lo vamos a tocar primordialmente en Internet de las Cosas y que creo que vamos a tener un ejemplo o algunos ejemplos de cómo eso funciona. La optimización de la logística y de la cadena de suministro. Y hoy en día esa optimización llega hasta el usuario que toma un producto, involucra todos y cada uno de los elementos, desde la búsqueda de la materia prima hasta la entrega del producto, y además te permite en forma dinámica ir adaptándolo a las realidades que ocurren. Tenemos ya los equipos y los vehículos autónomos, que quizás desde el punto de vista de industria está la parte de transporte, pero también están los patios con las grúas, con todos los equipos que se mueven dentro de una industria. Los robots, que sí tienen una cantidad de años existiendo, pero que de nuevo hoy en día hay robots que son económicamente pagables y que pueden permitir dentro de una operación hacer alguna operación de manera repetitiva y con calidad. Está el tema de impresión 3D, que ustedes seguramente han escuchado mucho y que es revolucionario en el sentido de que permite producir nuevos productos, permite producir las cantidades que se requiera en el lugar donde se desee y que ya hoy en día permite el uso de metales y sacar productos basados en los metales. Esa es una de las opciones interesantes y posibles para nuevos productos. Mencionando otro de los temas, el de los gemelos digitales. Gemelos digitales básicamente todo el proceso de una fábrica reflejado en software dentro de una computadora y que al reflejarlo allí yo puedo simular los cambios que quiero hacer y me va dando los resultados antes de que yo tenga que ejecutarlos. Incluso hoy en día esos simuladores ya están incluso conectándolos para manejar la operación propia. Y finalmente hay dos elementos que tienen un peso enorme. Uno es el Internet de las Cosas, que es el IoT en inglés, y allí el gran cambio son los sensores, donde los sensores hoy en día, desde el punto de vista económico, son prácticamente adquiribles por cualquiera. Y sensores ya tenemos centenares de miles y millones de sensores, son colocables en cualquier equipo, en cualquier ubicación, pueden recoger cualquier tipo de información de un proceso, pueden transmitir, pueden conectarse entre ellos y hacer soluciones que desde el punto de vista de inversión, de inversión en términos de activos son relativamente bajas, pero que pueden hacer transformaciones mayores. Y está el tema de la nube, que todos escuchamos la nube, pero viéndolo desde la perspectiva de la industria, uno de los elementos interesantes que trae la nube es que si yo estoy conectado a la nube, yo puedo aprovechar aprendizajes y perspectivas de otras industrias similares a la mía o incluso mucho más grandes que la mía, cosa que yo en un pasado no podía hacer. Entonces, este listado no es el listado completo, son simplemente unas muestras de lo que compone Industria 4.0 y de las posibilidades que presenta, que uno más bien tiene que ver, bueno, cuál de ellas es la que realmente me conviene. Y allí voy a aprovechar para tratar de poco como aterrizarlo. Bueno, ¿qué hago yo con todo esto si yo soy un empresario o un industrial? Bueno, la conclusión básica de Industria 4.0 es que me permite mayor eficiencia, me permite disminución de costos. Eso ya del términos de competitividad con cualquier actividad o cualquier área en que yo esté, tiene importancia. Pero además de eso me va a permitir nuevas maneras de producir y sacar nuevos productos. ¿Cuáles son las opciones existentes? Bueno, yo creo que son infinitas. Va a depender de cada uno. O sea, va a depender de cada uno, un poco como depende de cada uno de nosotros el negocio que montamos. Y vuelvo a recalcar algo que tiene un peso muy grande, que muchas de las soluciones
tienen unos costos relativamente bajos, que más bien lo que hay que hacer es entender cómo lo puedo aprovechar y cuál es la mejor manera de yo poder implementarlo. Entonces, si yo soy empresario, ¿qué es lo que me interesa a mí a futuro? Bueno, es importante analizar cuáles son componentes de Industria 4.0, identificar dentro de ellas cuáles pudiera yo probar para mejorar. Eso me permitiría también pensar un poco, bueno, qué cosas puedo exportar, hacia qué mercado y cómo puedo competir. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, Laszlo. ¿Verdad? Interesante perspectiva de las potencialidades de la tecnología para las industrias. Como bien menciona Laszlo, es solamente un pequeño, una abreboca de estos temas, luego vamos a abordar con más profundidad. Pero bueno, ahora viene la pregunta es de, bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo arrancamos estos procesos de cambio? Y por eso ahora nos acompaña Nivario Rancel, quien es empresario, profesor de IESA, para hablarnos de esos primeros pasos, y él lo ha llamado como los primeros 6 meses después del día D+1, ¿no? Entonces, bienvenido, Nivario. Bueno, muchas gracias. Cuando recibí el inmerecido honor de participar en este panel, en un tema tan sensible como este, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos preparar a estos meses tan difíciles que nos vienen por delante? Sentí realmente que necesitaba ayuda, necesitaba ese espíritu de colaboración, de asociación, de alianza, que van a ver que está presente en todas las láminas que voy a mencionar. Y lo que hice fue que empecé a conversar con gente alrededor mía, industriales, hombres de negocio, ejecutivos, las experiencias de nuestras empresas, etcétera, las compañías con las que estoy relacionado profesionalmente, para establecer una especie de recetario, una especie de lista, de pequeña lista, de pequeños consejos que no pretenden, por supuesto, descubrir el agua tibia. Probablemente muchos de ustedes estén aplicando muchas de las cosas que yo les voy a mencionar, pero siempre es bueno recordarlas, siempre es bueno decir, oye, déjame ver qué están haciendo los demás y cómo se están preparando para hacerlo. Empecemos, yo lo llamo 10 recomendaciones para 10 minutos, porque eso es lo que tengo, esperemos poder cumplir con ese tiempo. Mi primera recomendación: rodéese de gente que no depende de usted y que tenga la libertad y la capacidad para pensar diferente. Recuerden aquel famoso dicho de si seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo, seguiremos obteniendo lo que hemos venido obteniendo. Por esa razón es que yo creo que en este momento es tan importante reunirse de gente que piense distinto a uno, que piense diferente, que pueda dar ideas quizás absolutamente radicales o simplemente variaciones al tipo de cosas que estamos haciendo. Pueden ser nuestros proveedores, pueden ser nuestros empleados de confianza, pueden ser nuestros técnicos. Una cosa que está muy en boga en este momento son las juntas directivas externas, que no están reflejadas en los libros, sino simplemente asesores, personas que se reúnen de repente una vez cada 15 días o cada 30 días con la organización y te dan un enfoque distinto en áreas que quizás ustedes no tengan las capacidades y simplemente los pueden conectar a ese mundo externo en el cual ustedes no participan porque a veces están demasiado involucrados en este momento que es tan difícil manejar nuestras empresas porque estamos todo el día trabajando en ello. Yo le digo, los viejitos nos pusimos de moda de nuevo. Antes tener 50, 60 años era decirte chao, adiós. Ahora resulta que hay mucha gente que te pregunta, oye, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cómo se te ocurre que eso puede hacer? Esa es una buena recomendación. Piensa en la posibilidad de formar una especie de pequeña junta directiva externa en la cual puedan obtener asesorías y comentarios. Establezca una estrategia de mercado bien definida, manténgase fiel a ella, pero duerma con un ojo abierto. Dicen que siempre vas bien si no sabes para dónde vas. Efectivamente, necesitamos saber para dónde vamos. Establezcan una estrategia clara. Vean hacia dónde quieren ir, cuál es su norte, hacia dónde lo quieren lograr. Hay muchas formas de hacerlo, hay distintas cosas y yo me permití la libertad de mostrarles un par de ejemplos que están muy en este momento en el tapete. Esta, por ejemplo, es una teoría que establece que hay básicamente tres grandes tipos de empresas.
Empresas que están orientadas hacia la excelencia en diseño, empresas que están orientadas hacia la intimidad con el consumidor, saber de qué quiere el consumidor, cuáles son sus necesidades, y empresas que están basadas en excelencia operacional. Esta teoría dice que es imposible ser excelente en las tres. Entonces, básicamente dice, concéntrate, por ejemplo, en ser especialista en diseños de productos, en hacer que tus productos sobresalgan en el mercado y, por supuesto, sé como mínimo igual de bueno que la competencia. Eso te va a hacer que tengas una ventaja competitiva, por supuesto, en lo que significan tus productos. Un par de cosas adicionales, un par de estrategias adicionales que estoy seguro que ustedes conocen. Nuestro competidor de Harvard, Michael Porter, que entre sus estrategias establece, por ejemplo, la estrategia de segmentación, donde agarras un nicho específico de mercado y dices, yo voy a hacerme excelente, voy a posicionarme en este nicho y hacer que los consumidores que participen en ese nicho, que tienen un mercado lo suficientemente grande, me reconozcan a mí como el líder del mercado. Otra teoría, por ejemplo, es la teoría que se puso muy en boga a finales del siglo XX, en la cual establecía la teoría de los océanos azules. Quizás el mejor ejemplo representativo es el Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil crea en el mundo de entretenimiento un océano azul. ¿Por qué? Porque nadie pesca en ese mar. Ellos son los únicos que entretienen al público de la forma como ellos lo hacen. De esa manera lo que están haciendo es creando un nuevo mercado, creando un nuevo segmento donde tú estás compitiendo de forma privilegiada porque los competidores todavía no están atrás tuyo. Cuando ya has establecido la estrategia, cuando ya sabes cuál es el norte, recuerden que ustedes llevan el timón. El timón, el capitán debe llevar el timón fuerte, debe llevarlo firme, pero al mismo tiempo debe ser capaz de ver cómo los vientos cambian. Cuando el viento cambia, el capitán mueve el timón de forma tal de aprovechar la vela en su máxima velocidad. Cuando el viento vuelve a regresar, el norte vuelve a ser el mismo. La siguiente recomendación es formar alianzas estratégicas para obtener sinergia. El mercado en el que nos vamos a desenvolver, la situación que nos planteó nuestro amigo con respecto a dónde estamos en este momento, hace que nuestros mercados vayan a ser muy pequeños y probablemente no sea muy difícil obtener las economías de escala necesarias. Por esa razón es que es importante las alianzas. Las alianzas vistas, por ejemplo, aguas arriba, te permiten trabajar con tus proveedores de forma tal de conseguir materias primas de forma preferencial, ya sea en pago, ya sea en garantía de suministro. Las alianzas a nivel comercial, a nivel aguas abajo, te permiten asociarte con tu emprendedor, crear esa red que te garantice la distribución de tus productos. Puede ser también, por ejemplo, en el área de transporte, que es un área tan crítica en este momento, buscar asociaciones con compañías de transporte que te permitan manejar tu mercancía. También puede ser a los lados, ¿por qué no? ¿Por qué no asociarte con tus competidores para en un momento determinado, por ejemplo, formar conglomerados que en un momento determinado puedan crear o puedan distribuir o puedan crear un pedido específico que tú por tu capacidad actual no puedes hacer? ¿Y por qué no pensar de forma diferente? ¿Qué tal la diáspora? Miles, decenas de miles, cientos de miles de venezolanos, profesionales exitosos, grandes empresarios, han creado a nivel mundial toda una red de empresas que pueden ser una salvación, pueden ser una solución para nosotros. Crear alianzas con esas empresas que pueden ser proveedores, que pueden ser canales de distribución, que pueden darnos tecnología, que pueden aportarnos recursos humanos a distancia. Esas pueden ser unas alianzas estratégicas interesantes. Piensen siempre en alianzas. La siguiente recomendación es planificar sus posibles escenarios. Piensen, what if? Los americanos dicen what if. What if si tú en este momento estás produciendo 10 unidades y llamémoslo de bridas para tuberías. Se abre el mercado, llega la nueva economía, llega una empresa petrolera a la cual le asignan 2 nuevos pozos y se necesitan 100 bridas para los próximos 2 meses para poder rescatar un pozo petrolero. ¿Estás preparado para eso? ¿Estamos preparados nuestra empresa? Esos son los escenarios que en este momento nosotros deberíamos estar visualizando. What if? ¿Cuáles son los posibles escenarios que se pueden presentar tanto en volumen como en tiempo? Muy importante, porque el volumen y el tiempo es lo que nos da la capacidad de producción.
Si somos capaces de analizar esos escenarios, podemos entonces inmediatamente hablar acerca de necesidades de inversión, de planificación de mantenimiento, de actualización de maquinaria, de necesidades de contratación, de adquisición de tecnologías, etcétera, que van a ser necesarios para llegar a esos escenarios. Siempre estén pendientes de esos escenarios que pueden venir en esos primeros 6 meses o un año de la nueva economía. Nuestra siguiente recomendación tiene que ver con definir de dónde va a venir el financiamiento para sus planes. Creo que todos nos entusiasmamos con la excelente presentación del joven diputado, que nos llena de orgullo saber que tenemos políticos de ese nivel. Nos hablan de 60.000 millones de dólares, nos hablan de 20.000 millones de dólares en donaciones. Les tengo una mala noticia. No hay real. Eso no va para ustedes. Eso va para reconstruir el país. Eso no va como, mira, Juan Pablo, necesitas unos realitos, toma. No, eso no funciona así. Juan Pablo, necesito tal cosa. Ok, está bien, entonces ahora me volteo y digo, necesito financiamiento. No, el financiamiento es, yo te pago. Tú me das producto y yo te pago. Por esa razón, amigo, no hay real. Hay que salir a buscar real. Y para eso hay que ser creativos. Pongámonos creativos, como dicen los muchachos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La banca nacional no tiene el tamaño de un pequeño banco de una ciudad mediana del oeste de los Estados Unidos. La banca completa. Por esa razón, la banca nacional no contemos con ella. La banca internacional nos va a pedir garantías. ¿Qué garantías tenemos? Las máquinas que tenemos están obsoletas. Los terrenos están el real estate está por debajo. Saca el bolsillo está menguado. El bolsillo está menguado porque llevamos unos cuantos tiempos, un tiempo llevando palos. Por esa razón, pongámonos creativos, hablemos con nuestros socios, hablemos con nuestros proveedores, hablemos con gente externa, valoremos nuestras empresas, hagamos una valoración inicial de las empresas y veamos cuánto estamos dispuestos a compartir, en cuánta plata podemos inyectar en base a nuevos proveedores que puedan estar interesados, nuevos participantes que puedan estar interesados en el mercado, sin necesidad de tener que perder nuestro control de la empresa. Valoremos nuestras empresas porque eso nos puede ser muy interesante a la hora de buscar financiamiento. Concentre su inversión específicamente en los activos operativos que cuadren con su estrategia y en tecnología de información con la tendencia de adopción. Voy a gastar plata en esa maquinaria que compré hace ya tiempo y no forma dentro de los planes que acabamos de hacer, donde definimos en estos escenarios que esto puede ir en esta dirección. Por supuesto que no. Ya dijimos que no es real. Entonces, al no haber real, tenemos que ser muy precisos de dónde vamos a inyectar ese dinero. ¿Qué máquinas vamos, por ejemplo, a hacer un upgrade? ¿Qué máquinas le vamos a hacer mantenimiento? ¿Qué activos operativos los vamos a dejar en el balance por ahí tranquilitos sin que los toquemos demasiado? Esa va a ser una decisión fundamental a la hora de cómo gastar nuestro dinero. Cómo vamos nosotros a invertir en activos operativos que sean clave. Por otro lado, tecnología de información. A mí me acompleja este panel, como les dije, desde el punto de vista de tecnología. Pero si hay algo que yo sé, es que vamos a tener que invertir en tecnología. Y cuando decidamos que vamos a invertir en tecnología, y vamos a decir que eso sea un data center, vamos a ver que el lado que nos vayamos por colaboración, comprando, por ejemplo, videos, pantallas de video para comunicarnos rápidamente con nuestros aliados a nivel internacional, siempre trabajen con la adopción. Y la adopción no es otra cosa que trabajar de forma inteligente para no comprar hierros. Los hierros son hierros. Lo verdaderamente importante de la tecnología es lograr el uso eficiente, eficaz y al 100% de utilidad práctica de esa tecnología. Y para eso consigan proveedores, consigan asesores, consigan gente que acompañe a esos hierros con un uso intensivo de asesoría para que ustedes aprendan. Recuerdan que este teléfono me está ayudando a hacer la presentación, pero si yo no sé usar sino solamente el 10% de las funciones del teléfono, dejó de ser tecnología inteligente. Siempre adopción. Siguiente,
Yo siempre he dicho que uno de los problemas que hemos tenido en el país es que nuestros gobernantes nunca han tenido el problema que hemos tenido la mayoría de los que estamos sentados en esta sala. ¿Cómo hacemos para pagar la nómina mañana? No, me da pena preguntarles, que levanten la mano quien no ha tenido ese problema alguna vez. ¿Cómo hago para pagar la nómina mañana, compañero? Ahí es donde tú empiezas a entender la importancia del flujo de caja y la importancia de las empresas y lo que las empresas hacen para el país. Sin flujo de caja no somos empresa. Cuiden su flujo de caja, entiendan su estructura de costo, prioricen los gastos, cuáles son los gastos esenciales, cuáles no son esenciales, cuáles pueden dejar para más adelante, cuáles no pueden dejar para más adelante. Eso va a ser fundamental. Una de las armas de los emprendedores, yo asesoro a emprendedores, y una de las cosas que siempre les digo es: maneja tu punto de equilibrio. ¿Cuánto es lo mínimo que tú tienes que vender para mantenerte operativo? Las empresas ya formadas a veces se olvidan de ese concepto y no se dan cuenta de que al final el punto de equilibrio no es otra cosa que el número de unidades que tienes que vender para que al precio promedio al que te acepta el mercado genere suficiente flujo de caja para cubrir tus costos fijos. Tengan siempre presente su punto de equilibrio. La siguiente recomendación es: olvídese empleados, olvídese de la nómina, olvídese de los trabajadores. Esos conceptos probablemente van a ser pericletados, como decían por ahí en la nueva economía. Ahora usted va a necesitar asociados, va a necesitar emprendedores que trabajen para usted. Me equivoqué, que trabajen con usted. Nada como la fuerza de un emprendedor, nada como la fuerza de un emprendedor interno al cual usted lo ha convencido que su empresa es también su empresa, que aunque no esté en el registro mercantil como socio, usted va a compartir los beneficios. Usted va a poder lograr beneficios adicionales interesantes, que le va a ofrecer un trabajo interesante, que lo va a entrenar para ese trabajo interesante, que ese trabajo interesante le va a permitir desarrollar capacidades que nunca soñó. En ese momento, sus asociados emprendedores, serán de su empresa. Y en el momento que llegue otra empresa, porque anoten lo que vendrá en esa nueva economía, probablemente algunas de ellas con unos cuantos dólares más de lo que ustedes tienen disponible en caja, a robarle a ese empleado va a decir: no vale, es que esta empresa es mía. Tú me estás ofreciendo $200 mensuales más que yo, pero esta empresa es mía. Y en esta empresa yo puedo pensar llegar a crecer mucho más de lo que alguna vez pensaría en la tuya que tú me estás ofreciendo. Señores, ese probablemente va a ser uno de los grandes retos de esta nueva economía. ¿Quién se queda con los mejores? Recuerden que la diáspora nos quitó cientos de miles, probablemente millones de las mentes más preparadas del país. ¿Quién se va a quedar con las que quedan? Yo tengo unos cuantos. Yo les puedo garantizar que ellos se sienten parte de mi empresa. Logren que sus trabajadores formen parte de la suya y se sientan emprendedores y se sientan dueños igual que ustedes. Siguiente recomendación: para poder innovar, primero hay que trabajar con lo básico. Yo lo llamo la paradoja de la innovación. Cuando yo hablo con mis alumnos acerca de esto, les digo: es que esto es una paradoja. ¿Cómo es eso? Que para poder innovar primero tienes que trabajar con lo básico. Bueno, aquí resulta lo siguiente: las grandes empresas innovadoras han entendido que si yo quiero vender un producto absolutamente espectacular, definitorio, completamente distinto en el mercado, es una cosa que nunca se había visto, pero no lo supe facturar, no lo produje a tiempo, no me llegó la materia prima, no tenía la tecnología, el personal no estaba preparado, los camiones no me funcionaron. Señores, lo básico. Primero, preocúpense de lo básico. Recuerden que sus empresas tienen que parecerse más a la cocina de su mamá que al salón de recibo de su amigote que tiene un apartamento soltero. El apartamento soltero de sus amigos es el mercado, es lo bonito, es la innovación, es lo nuevo. La cocina de su mamá es por la que ustedes crecieron y están aquí porque les daba 3 comidas diarias.
Eso tiene que ser primero sus empresas. Lo básico, las cosas básicas. Algunas cosas básicas, recordemos algunas cosas básicas. No pretendo aquí dar un curso ni mucho menos, pero vamos a recordar algunas de ellas. Define una arquitectura de procesos una arquitectura de procesos sólida, establezca procesos bien definidos, gerenciados, medidos, documentados y perfectamente alineados con la estrategia de su empresa. Implemente sistemas de calidad modernos. Dios mío, esto me está volviendo loco. Implemente sistemas de calidad modernos, implemente una cultura de mejora continua, que continuamente su empresa, hoy mejor que ayer, hoy peor que mañana, porque todos los días estamos mejorando. Y por supuesto, ejecute de forma efectiva métodos modernos de producción, reducción de ciclos de producción, producción justo a tiempo, manejos de control de inventario adecuado. Recuerden, la cocina es su mamá. Lo básico, primero, no por encima, sino primero que la innovación. Por último, Dios mío, me habré pasado, creo que me pasé. Bueno, discúlpeme. Siempre juegue como la Vinotinto. Messi, te vemos el viernes. ¿Eso lo dije o lo pensé? No, lo dije. Con actitud ganadora. Los que amamos la Vinotinto, los que íbamos al Brígido Uriarte con 100 venezolanos gritando por la Vinotinto mientras había 1.500 colombianos en un juego Venezuela-Colombia hace 25 años. Sentimos el orgullo que se le inspiró a la Vinotinto cuando la Vinotinto se le dijo: tú sí puedes, tú puedes ganar. Mientras creíamos que no podíamos con Argentina, con Brasil, ni siquiera con Perú, nunca pudimos ganarles. En el momento que pensamos que realmente podíamos, lo logramos. Y eso es lo que necesitamos hacer. Señores, yo daba conferencias hace apenas 15 años a nivel internacional en el área de procesos de innovación. Y todo el mundo me miraba con orgullo. Todo el mundo decía: Dios mío, la industria venezolana. Estamos en la punta. Estamos en la punta en muchas de las áreas. La gente de la Duncan fueron siempre gente súper admirada por sus procesos de calidad. Yo aprendí muchísimo en las conferencias en las que iba y aprendía de lo que ellos estaban haciendo. En procesos éramos realmente la punta de lo que estábamos haciendo. Apenas en el año 2012 estábamos entre los 5 países con mayor actividad empresarial en el mundo, a través de la encuesta que llevábamos en el IESA del GEM, el Monitor Global de Emprendimiento. Pero dejamos de creernos, dejamos de pensar que lo podíamos lograr. El día que nosotros pensemos que podemos lograr, que nuestro equipo en nuestra empresa tiene un portero capaz de parar las emergencias cuando la cosa se pone grave, ahí tenemos el portero para poder pararlo. Cuando hayamos establecido una defensa que sea sólida, que aguante los embates del mercado, que aguante la competencia internacional, que esté bien organizada, planificada y disciplinada. Cuando tengamos una media que organice nuestras empresas, que sea equilibrada, que sepa cuándo atacar y cuándo atacar y cuándo defender, cuándo saber que se tiene que defender y cuándo es el momento de atacar. Y cuando tengamos una delantera que sea capaz de meter goles, porque estamos organizados, porque tenemos la motivación, porque hemos creado toda una estructura para poder hacer de nuestras empresas lo que alguna vez volveremos a convertirnos en el país industrial que fuimos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Aníbalio. Excelentes reflexiones de cómo abordar estos primeros pasos de la innovación. Bueno, interesante ver que no es un proceso imposible, pero tampoco debemos subestimar todas estas etapas para arrancar. Entonces, bueno, seguimos con Luis Abarca, quien es un experto de Gartner. Entonces nos va, ahora que ya abordamos este arranque, este impulso de innovación, bueno, vamos a ver a 40.000 pies de altura lo que está pasando en el mundo y en la región desde el punto de vista tecnológico para la manufactura. Luis. Gracias, Rubén. En este panel seguimos un orden curioso, es una montaña rusa. Comenzamos con un ascenso como cuando va con un tracking, que fue la introducción que hizo Rubén, para luego te lanzan a toda velocidad ante el reality check de Álvaro,
te vuelven a lanzar súper, pero al espacio, con la industria 4.0, y luego Nivario nos recoge con algunas recomendaciones prácticas para navegar en eso que nos contó Álvaro, ¿no? Pues conmigo los vuelvo a lanzar aún más arriba, con el contexto de transformación digital. Explicar el por qué deberíamos estar tomando en cuenta en nuestro contexto venezolano ese concepto, que más que un concepto es una realidad. Rubén Darío en su presentación exponía 4 placas tectónicas que enfrentan la nueva realidad venezolana. Una muy importante, obviamente, es la realidad postpetrolera que nos toca enfrentar. Y mencionaba la economía digital y la industria 4.0. Lo primero que voy a hacer es un juicio, que alguien puede decir, bueno, pero esto no es un buzzword, no es una moda, como tantas modas que luego se estabilizan. Aquí tengo un argumento para ello, ¿no? Ciertamente, si nos echamos hacia atrás, y aquí todos vienen de manufactura, estuvo el movimiento de calidad total, por allá por los 70, 80, ¿no? Y formamos gente, y bueno, de hecho Álvaro nos dice que se mantienen las buenas costumbres de la certificación, las buenas prácticas. Luego en los años 90 surgió el de reingeniería, movido por Hammer y Champion, en el cual hubo todo ese abocamiento a cambiar los procesos desde cero y no a solo mejorarlos, a hacer transformaciones radicales, aprovechando la tecnología disponible. Esto de digitalización, ¿de qué manera es distinto? Es distinto y no lo es, porque toma los dos conceptos, hay optimización digital y hay transformación digital, que digamos lo mapearía con reingeniería. La gran diferencia es que mientras el movimiento de calidad total y el de reingeniería partieron del hecho de que un grupo de empresas habían movido la frontera de competitividad, habían alcanzado una nueva forma en la cual iban a ser productivos, y los demás peguémonos en ese autobús para poder movernos a esa nueva frontera de productividad, porque si no vamos a quedar fuera de una relación precio-valor razonable, ¿no? Es un movimiento, si se quiere, endógeno. La transformación digital, no. La transformación digital nace de la sociedad hacia el mundo empresarial. En este momento la sociedad ya se digitalizó y sigue digitalizándose. ¿A qué me refiero con ello? Hubo 2 grandes tecnologías de usuario final que confluyeron allí, que es la movilidad y con todo lo que ella involucra, no solo el smartphone, sino todas las aplicaciones que a él están ligadas, y la aparición o el surgimiento de las redes sociales. Eso nos llevó a un mundo ubicuo, en cualquier lugar, atemporal, en cualquier momento, hiperconectado con cualquier persona, ¿no? Entonces, nuestra conducta, y si se fijan en sus hijos y en ustedes mismos, no es la misma de hace 10 años, ni siquiera de hace 5 años, al planear las vacaciones, al relacionarse con sus amigos y con su familia. Y esta sociedad reclama de sus empresas el mismo tratamiento que comienza a tener entre personas, de ubicuidad, atemporalidad, hiperconectividad. Entonces, ese movimiento presiona ¿a qué primera capa? A los prestadores de servicio de usuario final y a las empresas de consumo masivo y de retail, y abajo a toda la cadena productiva. Por eso, la transformación digital se podría definir como la adecuación a esa nueva realidad de sociedad digital. Como les dije antes, no estamos diciendo que es una moda, es un hecho. Lo que estamos nosotros viviendo en este momento es una profundización, una ampliación de su alcance, pero no es algo que va a venir, es algo que ya es una realidad. Ahora, en manufactura, ¿cómo se está dando ese movimiento de transformación digital? Antes, una reflexión, porque manufactura es un mundo bastante amplio y la transformación digital no es uniforme, no es homogénea en ese espectro. Y por supuesto es imposible hablar subsector por subsector. Voy a tomar un framework de Gartner para poder concentrarme como en 2 grandes extremos. Este framework nos habla de que básicamente tenemos productos y servicios, y dentro de ellos 2 grandes focos.
el foco en el cliente final o en la interacción, o el foco en los activos subyacentes para la operación de la empresa. Así nos determinan 4 cuadrantes. Manufactura está en el lado izquierdo, el de los productos, de lo físico. Y entonces podemos encontrar 2 grandes grupos, lo que podríamos llamar Product Customer y el que podríamos llamar Product Asset. ¿Quiénes son Product Customer? Las que están aguas arriba, las empresas de consumo masivo, los laboratorios, aquellas que entregan productos de consumo relativamente rápido, ¿no? y que el cliente es el público en general. ¿Quiénes están abajo? Empresas que fabrican productos y entregan productos que suponen una infraestructura técnica y física de alto valor. Por lo tanto, su foco de atención, primero tiene una dinámica empresarial muy diferente, los costos de entrada son distintos, sus clientes son distintos, y por lo general su foco de atención está más centrado en cómo yo tengo una operación confiable de bajo costo. Mientras que el otro es en cómo voy adaptándome rápidamente a cómo va cambiando mi cliente. No quiere decir que el cliente no sea importante abajo, sino que está menos cercano en ese sentido. Dependiendo de dónde esté, la realidad de transformación digital es distinta. Es más, ahora se habla de estrategia digital, que no es más que el sabor digital de la estrategia de negocio. La misma estrategia de negocio que hemos estado estudiando en las escuelas de negocio. Y lo que les voy a decir son 2 grandes patrones que están haciendo las empresas que están arriba, Product Customer, y que están haciendo las que están abajo, Product Asset. Las de Product Customer, o sea, las empresas de consumo masivo, están viendo la oportunidad digital como una forma de reexpresar su modelo de negocio de manera de cambiar o de acercarse al usuario final de su servicio, el que consume su producto. Cambiar la experiencia del cliente. Y eso les lleva a cómo se acerca al canal de distribución y cómo obtiene información de cómo sus productos son usados. En el otro extremo, las empresas, por llamarlo así, intensivas en activos, están más enfocadas en cómo yo mejoro la confiabilidad operacional y optimizo el costo dentro de mi empresa, aprovechando esa nueva realidad tecnológica. Luego puedo construir un par de ejemplos sobre ellos cuando hable de optimización y de transformación. Ok, me juega. Ok. Ahora bien, de esto que les hablo, de que las empresas están haciendo estrategia digital y están metidas en esfuerzos de transformación digital, así como dije que la sociedad se digitalizó y es un hecho, hoy en día podemos decir que transformación digital no es una tendencia, es un hecho. Lo que ven allí, que es el resultado de la encuesta global de CIOs de Gartner del año 2018-2019, lo que nos demuestra es que dependiendo de en cuál de esos 4 cuadrantes hay algunas variaciones, pero menores, de alrededor de un 5% en algunos casos. Podríamos decir que alrededor de un 60% de las empresas a nivel global pasaron la etapa de pilotaje. Es decir, si vemos algo como primero lo exploro, estoy en la nebulosa diciendo si me meto o no me meto, después experimento, después hago piloto, después escalo, después refino y cosecho. Quiere decir, cuando yo reúno lo que es pilotaje, escalación y refinación, allí están alrededor del 60%. Un poco más en las que son Product Customer y un poco más rezagados todas las que son Asset Product. Esto quiere decir que esas empresas que muy probablemente van a volver, algunas de ellas, a instalarse de primero, otras, están allí. Un poco, ustedes dirán, bueno, eso es el mundo. En Latinoamérica, el patio más cercano, ¿cómo está? Lo que ven allí ni siquiera es Latinoamérica sin Brasil. Spanish Speaking America, Hispanoamérica. Y
lo que está reconocido como un rápido adoptador. Básicamente sus porcentajes son ligeramente inferiores. Si lo ven, el sesgo un poco en lugar de estar de este lado en quienes están cosechando y refinando, de este lado de los que aún están pensando si explorar o no. Pero la parte media es más o menos igual a cómo se comporta el resto del mundo. Y déjenme decirles que en esa encuesta, para nombrar algunas de las empresas que participaron, Grupo Orbis, Corona, Nutresa, Gloria, FENSA, por nombrarles algunas, que si no les suenan, les deberían sonar, porque creo que serían los nombres de quienes van a comenzar a reaparecer o aparecer, espero pronto en el mercado venezolano. Pronto porque espero que comenzaremos a ser atractivos o más atractivos. Me sigo confundiendo. Ahora, bien, ustedes dirán, bueno, pero tengo que dar un salto profundo y construir un esfuerzo de transformación digital en este entorno que está tan difícil y esa realidad que pintó Álvaro allí. Hay transformación y hay optimización, es decir, esa herencia del movimiento de calidad total y de reingeniería la podemos seguir extrapolando. Podemos hablar de optimización digital y podemos hablar de transformación digital. Cuando optimizo digitalmente es que aprovecho las tecnologías para llevar un proceso a un nivel de desempeño distinto, ¿no? Y obtener una mejora en un indicador. Cuando hablo de transformación estoy generando una nueva oferta de productos y servicios o estoy metiéndome en un nuevo modelo de negocio. Y se los construyo con dos ejemplos. Estoy hablando de optimización, por ejemplo, una empresa como Hershey's o otra empresa de aquí mismo de nuestro vecino, que es una cementera, en el cual a través de aprovechamiento de Industria 4.0, por calibración de su proceso continuo, ahora puede entregar el empaque cumpliendo regulación, pero con una desviación mucho más pequeña. Es decir, si para un concreto en particular, para poder cumplir con la expectativa de entrega que tenía el constructor, ellos tenían que decir, oye, yo siempre me voy un poco por arriba, a lo mejor entrego el 102, el 103% de esa calidad y eso me impacta el costo. Oye, ¿qué tal si ahora, a través no de la automatización tradicional, sino de la automatización 4.0, donde tengo información de feedback y donde tengo un gemelo digital, o sea, una operación de simulación con la que voy refinando la calibración de mi mezcladora, puedo llevar un concreto donde soy 100.001. Ese 3% que me significaba costo va completo a la utilidad. O un Hershey's que hizo lo mismo con los chocolates, ¿no? Para poder cumplir con el compromiso que tenía su permiso sanitario, ¿no? Eso es optimización digital. Ahora, un ejemplo de transformación digital en manufactura, CAT-Connect. O sea, lo que hace Caterpillar con la interconexión, creando un modelo con sus dealers en el cual toda la tecnología de monitoreo de su maquinaria es ahora llevada por un núcleo de personas dentro del dealer y se puede llevar control de la productividad y sobre todo del mantenimiento de la máquina. Es negocio para Caterpillar en su aftermarket, es negocio para el dealer ahora en servicio y es ganancia para quien usa la maquinaria. Es un nuevo modelo de negocio. Es hacer plata no solo, y es un servicio que se cobra, ¿no? No es hacer plata por la venta de la maquinaria, es hacer plata por meterme en su proceso de mantenimiento e incluso en la operación misma de la maquinaria en el campo. Entonces, los dos son posibles. ¿En dónde están las empresas de manufactura? La mitad de ellas están haciendo esfuerzos que son para las dos cosas. Optimizo y busco evolucionar a transformación. Hay otros que dijeron, no, yo voy solo a optimizar, no, yo me lanzo directo en un gran proyecto de transformación digital. Como reflexión final, ¿qué significa desde el punto de vista de categorías de tecnología, transformación digital? ¿O qué dicen los ejecutivos de manufactura en el mundo? ¿O a qué asocian esto? Esta lámina, decía, bueno, un poco ante el compromiso, si viene alguien de Gartner no puede dejar irse sin decir cuál es la tendencia tecnológica. Pero de nuevo, recordando mis palabras iniciales, la transformación digital inicia con un objetivo de negocio, como cuando les hablaba de Product Customer, Product Asset, qué es lo que vamos a lograr, cuál es el cambio que vamos a introducir y después pensamos en la tecnología. Pero lo que nos dice esta estadística es que
Las dos rubros de manufactura pivotan alrededor de tres categorías tecnologías claves que llegaron para quedarse, que son data, el uso de la data y sobre todo la data de feedback analítica, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, que es, si a eso ustedes le unen con la existencia del gran habilitador, que es un fenómeno que de nuevo también está ocurriendo, que es la tecnología 5G, que es la transformación radical o la posibilidad de mover volúmenes ingentes de información, y ya eso no significa una limitación, quiere decir de que potencia todo lo que se quiera pensar en Internet de las cosas, y con esa cantidad de datos es imposible pensar en respuestas de tiempo real sin inteligencia artificial. Entonces, son tres tecnologías altamente interconectadas. Es decir, ¿cuál es la invitación? Yo sé que son muchos los problemas que nos agobian, pero no dejen de perder un ojo aquí, porque son 4 placas que se mueven al mismo tiempo. Cambió el consumidor, tenemos la economía postpetrolera y tenemos este tema de la economía digital e industria 4.0 que nos tocó. En estos 20 años el mundo siguió girando en una dirección y nosotros hemos estado abocados a una involución en logros que habíamos tenido en muchas dimensiones. Pero el mundo cambió. Y no el mundo de los pensemos en Estados Unidos, Europa, no, nuestros vecinos. Yo he viajado todos los meses a Colombia por los últimos ya casi 10 años, ¿no? Y he sido testigo de la transformación de ese país en muchas dimensiones. No solo a Colombia, con menos frecuencia a Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, interacción con mis colegas de México o del sur. Y esto que les estoy hablando de transformación digital está en la agenda no del CIO, sino del CEO, del dueño de empresas en toda la región, en todos los sectores, incluyendo el que nos ocupa, manufactura. Entonces, no perdamos de vista eso en nuestra brújula, porque en el camino de reinventarnos puede ser más que un riesgo la gran oportunidad para, bajo ese nuevo modelo de negocio, hacerlo a como es, a como demanda el mundo actual. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Excelente ponencia, nos pone en contexto de una realidad que parece nos está atropellando y no nos damos cuenta, ¿no? Finalmente estamos con Andrés Monbrún, quien nos va a hablar de un caso particular venezolano donde hablamos de estas tecnologías que nos han comentado tanto Laszlo como Luis, porque también tenemos que tener contexto de que en Venezuela suceden cosas importantes desde el punto de vista tecnológico, de que es posible, de que no todo sucede fuera del país. Y bueno, sin más, Andrés. Muchas gracias. Bueno, también agradezco mucho a Conindustria la invitación. Los agradezco a ustedes que todavía están acá. Sé que muchos se quieren ir. Yo no fui al baño ahorita que me paré, yo fui a trancar la puerta para que no se me fueran. Tengo, aparte de ese reto que es bien importante, que no se me vayan, el otro reto que tengo es de un viaje que hemos hecho con la empresa de destilería Carúpano, que ha sido un viaje de 6 meses que hemos tenido con ellos, a llevarlo en 10 minutos. Lo bueno de todo esto es que a mí me toca hablar de los juguetes. Esta es la parte fun, la parte donde finalmente, yo que soy un apasionado de la tecnología, nos damos cuenta y sentimos que la tecnología realmente está ayudando al negocio de una forma importante. Y espero que se contagien un poco con esa experiencia que hemos tenido y que ustedes tendrán. Entonces, primero hablar un poco de Destilería Carúpano. Es una empresa que está fundada sobre una hacienda, la Hacienda Altamira, que ya tiene más de 250 años, pero que hemos visto que el ron Carúpano ha estado participando activamente los últimos años, trayendo productos innovadores y que inclusive se está lanzando fuertemente al negocio internacional, que a pesar de la contracción importante que ha habido de negocio, han logrado aumentar su participación en el mercado.
Entonces, esto nos lleva un poco a entender la actitud de esta empresa en que debe utilizar las tecnologías de transformación digital, digamos, con cautela, pero que les está dando resultados. Bueno, se me pasó, bueno, ahí lo escribí, pero ya ellos tienen más de 6 categorías de productos y han tenido premiaciones internacionales bien importantes. La operación de Ron Carúpano se basa en la misma ciudad de Carúpano. Ellos hacen su maduración y hacen la producción de sus alcoholes, lo distribuyen a nivel nacional, obviamente dependen del tema de transporte también en el país, distribuyen desde la zona central del país, tienen sus oficinas en Caracas y tienen el gran reto de exportar, que ha sido un reto que se han planteado estos últimos 2 años. Obviamente vivir en Venezuela y lo que ha estado pasando últimamente es que la producción nacional se ha puesto más costosa que la producción internacional. De hecho, una de las cosas que me mencionan los ejecutivos de la destilería Carúpano es que no nos asombremos que empecemos a ver productos de ron de fuera del país, del Caribe, en Venezuela y compitiendo a precios importantes. Entonces es una realidad que está presionando fuertemente en costos, donde nosotros antes pensábamos que éramos baratos produciendo, bueno, no es la realidad. Entonces, esto ha inyectado todo lo necesario para que precisamente tomen este proyecto de transformación. Esta presión de reducción de costos se ha basado, o digamos, la estrategia inicial se ha basado en lo que sería la optimización de la producción, o sea, la optimización de los procesos, lo que sería la operación de maquinarias, que digamos es un parque que tiene muchos años, entre 20 y 50 años, con algunas adiciones de máquinas nuevas. El tema de lograr reducir mermas, obviamente tiempos de parada y lograr tener una visibilidad del negocio de punta a punta. Es muy importante y uno de los beneficios que trae la industria 4.0 es poder visualizar tu negocio desde las materias primas hasta la entrega de productos, pero que lo puedas censar de forma real, en tiempo real. Entonces, ante estos retos, a ver, ok, aquí estamos poniendo algunas máquinas que forman parte de una línea de producción. Estamos hablando de, vamos a ver si esto tiene puntador. No, bueno, del desempacado de una botella, luego la limpieza, el envasado y el etiquetado. La producción obviamente es mayor, hay elementos antes de eso y después de eso, pero tomo este pedazo de la línea de producción como ejemplo. Hoy día, lo que nos encontramos en la mayoría de las empresas es que hay una fuerte interacción entre la máquina y el operador. O sea, el operador y la máquina son los que se vuelven el proceso. De por sí, el proceso corre a través de los operadores. La interacción sucede a nivel de operadores, es decir, dependencia de los humanos prácticamente al 100%. Entonces, y inclusive sucede que, bueno, el proceso no es automatizado. Y tenemos una operación que sería una operación en silos, es decir, cada máquina es un silo, tiene un dueño, tiene un operador, tiene un encargado. ¿Qué sucede con eso? Que si queremos obtener datos estadísticos, queremos hacer eficiencia de procesos, queremos conocer las capacidades de la línea de producción o de cada una de las máquinas, esa información o bien está a lo mejor en papel de algo que se hizo alguna vez, algún pasante, o sencillamente los datos no existen. Entonces es imposible hacer eficiencia y control de procesos. Entonces, ¿qué recomendamos? ¿Por dónde empezamos? Arrancamos por, primero que todo, bueno, aquí utilizamos una herramienta que se llama el radar tecnológico. Esto lo sacamos de una herramienta que utiliza DHL, que los invito a que la conozcan, la busquen por Google, y ahí tienen un muy buen ejemplo. Y en este caso la usamos para traer a la mesa todas las tecnologías relevantes
con respecto a lo que sería el negocio de ron Carúpano, de destilería Carúpano. En la vertical, en el centro, son las tecnologías que se hacen más relevantes y que de mayor impacto para el negocio, y digamos lo que está más pegado al círculo y se va expandiendo son la relevancia que esas tecnologías pueden tener en el tiempo. Por lo tanto, es una muy buena herramienta que sirve para que ustedes puedan evaluar el impacto de cada tecnología. Vamos a voltear a verlo acá porque allá no lo leo. En este caso se definió que la utilización de sensorización de bajo costo, lo que es visión artificial, que tiene componentes de inteligencia artificial, automatización de la nueva generación de IoT, Big Data y control de activos. Ahora, vamos a ver cómo eso aplica a la misma línea de producción que entonces estábamos analizando. Bueno, si vemos, aquí estamos mostrando estas líneas que efectivamente son la división que hay, que mencionábamos. A cada una de las máquinas se le colocan estos sensores, son adaptaciones que son, digamos, de relativo bajo costo. Son tecnologías que están disponibles en el mercado y que se están comoditizando la parte de sensores. Aquí en este caso se utiliza sensores donde se sustituye el botón manual por un botón que después pueda estar conectado al sistema de control, luego controles, por ejemplo, de velocidad y cámaras que puedan reconocer si la botella está bien tapada, si el líquido es el correcto, si está lleno suficientemente el líquido, eso que nos ayuda a que si existe algún problema, por ejemplo, en el envasado, la línea de producción pueda reaccionar de forma tal de que entonces le baja la velocidad a toda la línea, entonces no dependes de esa interacción con los operadores. Adicionalmente, evita accidentes, evita que se caigan botellas, etc. Esto precisamente nos permite que entonces ahora sí tengamos un proceso más autónomo y donde el operador ya deja de ser un operador que está netamente pendiente de una máquina, sino empieza a ser una persona que tiene que obviamente reentrenarse, que se va a encargar es de aumentar la eficiencia de un grupo de máquinas, digamos, ya haces un reentrenamiento. Obviamente al hacer esto, el rol de los jefes de planta empieza a ser a poder lograr la eficiencia no solamente de esa línea de producción, sino de la planta en general. E igualmente también se está logrando con la obtención de todos estos datos que el corporativo que está aquí en Caracas pueda tener visibilidad de todo lo que está sucediendo en planta, de forma tal de que puedan entender claramente que sus órdenes de compra están siendo suplidas y ven ellos el proceso y pueden estimar cuándo pueden entregar sus productos, etc. Entonces, bueno, ¿cuáles son los resultados? Como esto es un proyecto que estamos en ejecución, empezamos a tener ya ciertos resultados, pero estos son proyecciones, ¿okay? Aquí ponemos los mismos retos que mencionamos al principio y colocamos las diferentes tecnologías, los sensores de IoT, que prácticamente agregan valor en todos los retos que se plantearon. Luego las cámaras, que son cámaras inteligentes que tienen su poder de procesamiento internamente y que cumplen varias funciones. Ellos pueden ver el paso de la botella, pueden saber, por ejemplo, si un proceso, en este caso en el lavado, ella puede identificar si el chorro de agua dentro de la botella se dio, porque él, digamos, ve patrones de visión. Eso sucede dentro de la propia cámara y ella envía sus datos. Luego, todos esos datos son colectados, se recolectan en una máquina, en un pequeño dispositivo o un servidor en la planta, que luego también se interconecta con lo que serían los servicios de la nube, el IoT, donde ahí estarían guardados los datos de forma tal que se puedan compartir ya a nivel tanto de planta como de sucursales, como de la casa matriz, ¿no? Adicionalmente, puntos claves, dos aplicaciones claves que vimos necesarias era
el control de activos, de forma tal de que entonces tengas control de cada uno de los activos y así verificar su eficiencia. Y adicionalmente tenemos un software que también está en la misma nube que permite el manejo de la fábrica y poder ver todos esos datos de forma organizada. Entonces, ¿cuáles son los valores el valor que realmente se está obteniendo? Las proyecciones son, bueno, a nivel de las máquinas, estamos viendo que tenemos un incremento en la eficiencia de las máquinas de alrededor de un 25%. Estamos teniendo reducción de mermas de hasta un 75%. Este número es alto porque el tema es que una vez que tú reconoces dónde estás teniendo la merma, porque digamos, ya la puedes erradicar. Entonces luego tenemos lo que sería, estamos logrando un incremento en la línea de producción de aproximadamente un 10%, y lo otro es que con la visualización y la colocación de sensores, no solo en la línea de producción, sino también en tanques que están fuera, en camiones, en diferentes áreas, ellos ya logran tener una visualización más completa. Esto es un primer paso que ellos están tomando. Obviamente la transformación digital no es algo que tú instalas de un día a otro, es un camino largo, ¿no? Entonces, bueno, con esto concluyo lo que sería la experiencia de Destilería Carúpano, y les menciono un par de experiencias que tenemos con dos partners. Uno de ellos es una empresa en Chile que se llama Cuarta Revolución, donde precisamente tenemos una solución de medición de calidad de aceite, donde ya estamos pudiendo ver el aceite per se a través de una cámara, o sea, un dispositivo que es un sensor que mide en tiempo real, puede ver el aceite, puede ver las partículas y una cantidad de cosas, morfología. Eso es algo muy importante para las máquinas. Entonces, el hecho de que tú, por ejemplo, no tengas que hacer una parada para ver cómo está el aceite, sino que lo puedes ver en tiempo real, esto ha traído que modifica los ciclos, por ejemplo, de mantenimiento y los alarga. Por ejemplo, también en esta misma solución se nos ha enganchado un partner que es una empresa que son de socios venezolanos que está en Miami, se llama NanoLube, que son lubricantes con nanotecnología, que entonces ellos están pudiendo definirle o describirle a los clientes los beneficios en tiempo real. Entonces es una herramienta importantísima también para poder promocionar el negocio. Por otro lado, tenemos una asociación importante con una empresa que se llama Bicua, que es una empresa venezolana que ofrece soluciones de ciudad inteligente. Ellos ya tienen más de 5 alcaldías tanto en Caracas hay las 3, y en el interior tienen 2, y tienen 2 a nivel internacional. Con esto ellos están pueden tener en las gobernaciones o alcaldías el control de los activos, señalizaciones, semáforos, y muchos de ellos inclusive también los pueden tener el control, digamos, conectado. Por ejemplo, camiones, las rutas de los camiones de basura, los recolectores, así, etcétera. Nosotros con ellos lo que estamos haciendo es que estamos integrando en esa plataforma de ciudad inteligente la posibilidad entonces de monitorear activos como bombas, sistemas de recolección de agua ya más industriales. Entonces, ahí sí ya culmino mi presentación. No sé si se dieron cuenta que traigo zapatos de goma, porque yo creo que aquí hay que ponerse zapatos de goma porque hay que patear la calle para sacar este país adelante. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Entonces, bueno, de verdad, muy agradecido con todos los ponentes. Hemos tratado de plantear varias dimensiones de la innovación, de la transformación, del verdadero reto que significa para las empresas, tratar de desmitificar algunos aspectos que lo subestiman y otros que lo sobreestiman, y que no solamente es necesario, sino que es posible en Venezuela. Entonces, muchas gracias.